Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida en nombre de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, al webinar La realidad de la transformación digital en la educación, retos a futuro. Esta actividad surge como una iniciativa ante la difícil situación que enfrenta el país y el mundo. Hoy, producto del COVID-19, en específico el sector que nos ocupa, que es la educación, que nos ha obligado a los educadores a ser resilientes y a afrontar las dificultades con cierto optimismo, flexibilidad y una disposición, cruzando de una manera inesperada de un proceso educativo 100% presencial a un proceso educativo 100% a distancia, estando algunos actores del sector más preparados que otros, como ya es evidente. La transformación digital de la educación no es solo cambiar un cuaderno por una laptop o cambiar una metodología de aprendizaje, también es un cambio de mentalidad de los diferentes actores, la familia, la escuela, el Estado y por ende la experiencia pedagógica, para así impactar de una manera positiva a la sociedad. Lo que en estos momentos estamos virtualmente guiando o piloteando el avión mientras lo estamos construyendo, como lo he dicho yo en varias ocasiones. Y eso hay que estar consciente. Tenemos muchas preocupaciones en el sector, como por ejemplo, cuál ha sido el impacto del COVID-19 sobre la educación en la República Dominicana. Debemos repensar el modelo educativo actual. Muchos centros, muchas personas, familias se preguntan cómo vamos a finalizar este año escolar y más aún cómo vamos a iniciar el próximo año escolar 2020-2021. Otros se preguntan si estamos preparados para la educación virtual y cuando finalice la crisis sanitaria y retomemos a las aulas, ¿qué pasará con el proceso virtual y el aprendizaje que hasta este momento hemos logrado? Estas y otras tantas inquietudes que esta tarde, al igual que yo y muchos más, tenemos dudas e interés de conversar, tenemos acompañándonos hoy una serie de educadores, personas, tecnólogos, tanto del sector público como del sector privado, y yo podría decir que tenemos un panel de lujo para hacer nuestras preguntas y para tener un diálogo constructivo. Quiero presentar en orden alfabético al señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, que muy amablemente nos acompaña desde España. Gracias, Darwin, por estar con nosotros. También nos acompaña la señora Denia Burgos, la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINER. Muchas gracias, viceministra. También nos acompaña la señora María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva del NAP del Caribe. Nos acompaña también la señora Zoraima Cuello, viceministra de la Presidencia y la persona que está gestionando República Digital. Les quiero hablar un poquito de cuál va a ser la modalidad que vamos a seguir. Cada uno de nuestros invitados tendrán intervenciones de 3 a 5 minutos sobre el tema central, o sea, una pequeña introducción. Les recuerdo, el tema central es la realidad de la transformación digital en la educación y los retos que ahora enfrentamos. Y lo que yo quisiera es que cada quien diera su visión personal o institucional desde el punto de vista de su área de desempeño. A los que nos siguen en las redes y a los que nos están viendo en YouTube, a través del chat de YouTube, pueden suministrar preguntas también y al final de la sesión de presentación seleccionaremos algunas preguntas para compartir con nuestros panelistas. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la señora Denia Burgos, a la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINER. Muchas gracias. Adelante. No le escucho. No se escucha. Ahora sí. Muy bien. Oh, Dios. No. No se escucha, viceministra. Esto es parte de, señores, de la realidad de estar en vivo
¿Se escucha ahora? Manejar la tecnología. Sí, adelante, viceministra. Gracias. Ahora se escucha. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con tantas personas amigas y a las que queremos tanto y con todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Bueno, nosotros entendemos que la educación virtual o a distancia representa un gran reto para todos los sistemas educativos, no solo para el nuestro, pero que además implica una gran oportunidad para que todos aprendamos. Los maestros tenemos que ir dejando un poco el rol de transmisor de conocimiento para tener un rol más de guía, de motivador de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes, además, dejarán de tener en un contexto virtual, dejarán de ser entes más pasivos para convertirse en entes más activos y tendrán un rol más protagónico en todo su proceso de aprendizaje. Claro que todo esto debe pasar por un gran proceso de capacitación de todo nuestro personal docente y también de una serie de implicaciones que conlleva la virtualidad. Pero ya la virtualidad está aquí y llegó para quedarse. Ciertamente. Muchas gracias, viceministra. El señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Buenas tardes, queridos colegas de AINEP, viceministras, Deña Burgos, Soraima Cuello y nuestra querida directora también de Educa, María Valesca. Nosotros entendemos que, al igual que lo que planteaba Deña, ningún sistema educativo estaba preparado para una situación como la que se ha presentado. Ninguna economía estaba preparada. A pesar de que los especialistas, biólogos y biólogos insisten en que esto no puede ser considerado un cisne negro, porque hace una década que vienen anunciando que esto evidentemente iba a ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, nuestros sistemas, siempre atendiendo a las emergencias del día a día, perdieron de vista la aparición, la planeación de una situación de este tipo. Y no hay ningún sistema en el mundo que haya estado preparado ni listo para atender esta anomalía. Y claramente esta situación implica innovar, como bien lo decía Anton en la presentación, en el proceso. Estamos escribiendo la obra y actuando al mismo tiempo. Y esto trae mucha incertidumbre a los actores que forman parte del sistema educativo, a las familias, a los estudiantes, a los docentes y a las propias autoridades que tienen que estar echando mano a los pequeñas ventajas de tiempo que ha tenido la República Dominicana respecto al resto del mundo. Por ejemplo, que el 70% del currículo ya estaba cubierto al momento de darse la situación de pandemia. Segundo, que hubo otros sistemas que no lo hicieron tan bien, en el caso de España, donde me encuentro ahora, como bien decía Anton, que pensaron que esto era una gripe común, algo pasajero, algo que no iba a generar efectos, y bueno, ya se superan casi las 30.000 personas fallecidas por causa de esta enfermedad. Y evidentemente esto ha tomado algunas acciones en las autoridades de República Dominicana con muy buen criterio. Y yo quiero siempre dar ese reconocimiento primero, colegas y quienes nos siguen en las redes, porque la acción inmediata del gobierno dominicano y del Ministerio de Educación en particular tal vez salvó muchas vidas. Porque es claro que los estudiantes y los niños no son los directamente damnificados de esta situación, porque gracias a Dios no son víctimas directas, pero sí son vectores transmisores de este virus que trasladan a sus hogares, a sus comunidades, contagiando a las personas más vulnerables, que son los adultos mayores. Y la decisión sabia, valiente del Ministerio de Educación de suspender a tiempo las clases, tanto en el sector público como privado, el sector privado incluso lo había iniciado algunos días antes en algunos centros educativos, ayudó a que probablemente hoy esté contenida esta enfermedad
y aunque no se puede cantar victoria ni celebrar, porque hay desgraciadamente muchas familias que han perdido seres queridos y otras que están siendo damnificadas por los efectos económicos, la situación siempre pudiera haber sido peor. Así que la primera reflexión sobre esta situación es lo atinado del Ministerio de Educación en tomar esa decisión valiente de suspender cursos presenciales. Y lo segundo, para terminar esto rápidamente, ya como primera intervención, lo atinado de no haber dado por finalizado el calendario escolar. Porque más allá de la suspensión presencial, el Ministerio de Educación tomó la decisión valiente también de continuar con el calendario escolar. ¿Y cómo? Bueno, con un criterio de flexibilidad que es el que va a tener que regular y reglar esta nueva normalidad a la que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos. Y la tecnología, que es parte central del debate de esta tarde, sin duda que va a ser la vedette de las estrategias que ensayemos para reconstruir una nueva oferta educativa. Darwin, qué buena tu exposición. Quiero relucir lo que tú has dicho en el sentido de que nosotros entendemos como AINEP también y compartimos esas palabras tuyas de atinadas, las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación, tanto con anunciar la suspensión como la muy difícil, pero creemos correcta decisión de continuar el ciclo educativo con esa palabra que tú has dicho, que yo también creo que es la que va a primar en lo que resta del año, que es la flexibilidad. Pasamos ahora con la señora María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva de NAP del Caribe. Adelante, María Waleska. Estás en mute, María Waleska. Quería, como decía, felicitar y agradecer a la AINEP por esta invitación y sobre todo por haber logrado la convergencia de diferentes actores. Y es que ciertamente el tema de educación en este momento es un tema central y comparto cada una de las palabras esbozadas por los panelistas y los colegas que aquí nos acompañan, de felicitar las medidas y sobre todo el tiempo y lo atinado que han sido las mismas en medio de un proceso donde todos estamos aprendiendo todos los días. Y quiero, si bien el tema se centraliza en el tema de educación, pero poner este tema en el contexto de la sociedad en general en la que nos estamos desenvolviendo. ¿Para qué educamos a nuestras niñas y niños? Los educamos para que sean hombres y mujeres de bien, que puedan contribuir y colaborar con la sociedad en la que vivimos. Y puesto desde esa perspectiva, no solamente ha cambiado y ha revolucionado el COVID-19, cómo estamos educando a nuestros niños y niñas y cómo vamos a tener que transformar la educación, sino que en general la sociedad completa se ha visto abocada a un proceso de transformación forzosa para el que posiblemente muy pocas empresas estaban preparadas. Eso genera un reto importante en que no agrandemos las brechas que de por sí ya existían entre lo que era la demanda que este sector privado y el sector público desde la perspectiva laboral ya estaba enfrentando respecto de lo que son las fortalezas o las debilidades de ese talento humano del cual dependemos para ser sociedades integrales. Hace unos meses antes de COVID empezaban serias discusiones sobre la necesidad de alinear lo que eran las ofertas y las demandas de lo que es ese talento humano que las empresas necesitamos para poder servir a la sociedad y hacer que esta sociedad funcione de manera integral y correcta. Producto del tema de COVID-19, aquí tenemos una oportunidad de que esas brechas no se agranden. Tenemos, de hecho, la oportunidad de repensar ese presente y ese futuro mediano y de largo plazo para asegurarnos que la educación que tenemos que en este momento y esas estrategias educativas que tenemos que revisar cumplan con lo que es ese sector privado y público que hoy se ve abocado a una transformación forzosa para poder seguir entregándole a la sociedad lo que necesita. Desde la perspectiva del sector privado y siendo parte de una empresa de tecnología,
hemos identificado que hoy más que nunca el talento humano que nosotros necesitamos tiene que ser un talento humano muy integral, donde hay ahora la necesidad de un nuevo liderazgo, porque muchas de las cosas que hacíamos de manera presencial, hoy tenemos que hacerlas de manera virtual. Y eso no es algo temporal, es algo que llegó para quedarse y que con el paso del tiempo se va todavía a intensificar producto del COVID-19 y de la realidad en la que nos encontramos. Así que sirva esto en un momento de reflexión y de invitación para que repensemos seriamente esas estrategias de educación que son necesarias para acortar esas brechas que existían y que hoy pueden ser más cortas o más largas, y sobre todo tener un talento humano que va de formar niñas y niños que son los hombres y las mujeres de bien y profesionales integrales que ese sector privado al que yo represento hoy está demandando de manera significativa. Muchísimas gracias a todos los colegas y sobre todo a INEP por la oportunidad de conversar sobre estos particulares. Muchísimas gracias, María Gualesca. Tú sabes que yo creo que es importantísimo esa reflexión que tú has hecho desde el punto de vista del sector privado. Y posteriormente, cuando tengamos un momentito para las preguntas y respuestas o el diálogo entre nosotros mismos, me gustaría que tú volvieras a tocar el tema, que yo creo que es medular, de cómo nosotros podemos alinear la necesidad de talento humano del sector educativo privado con lo que están produciendo el sector educativo, perdón, con el sector empresarial privado y lo que está produciendo el sector educativo público y privado en términos de la educación. Porque como tú dijiste también, aquí hay unos actores sumamente importantes del sistema y creo que si algo nos ha enseñado el COVID en estas semanas es que la colaboración, el trabajo en equipo y la búsqueda de objetivos muy, muy claros es imperativo para no perdernos en el trayecto, ¿no? En este momento de complejidad tenemos que tener unos objetivos muy, muy claros y tratar de llegar a ellos. Vamos a concluir las participaciones con la participación de la señora Soraima Cuello, que estoy súper feliz que está acompañándonos aquí, la viceministra de la presidencia y también la persona clave en República Digital. Adelante, señora viceministra. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes en este espacio sobre todo digital, que es uno de los aspectos que hemos venido promoviendo desde el programa República Digital. Y un poco para responder la primera pregunta, pensando en que la era del conocimiento y la información, en estos momentos de pandemia ha sido evidente cómo la tecnología ha posibilitado la continuidad no solo de la educación, sino también de todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Es importante poder analizar cuál es el avance que la República Dominicana tiene en todo lo relacionado a la transformación digital en la educación. Porque, como todos saben, desde el 2016, este ha sido uno de los programas fundamentales del presidente de la República. Y a sabiendas de que la transformación digital es un proceso y de que ya tenemos importantes avances, nuestros esfuerzos para acercar las tecnologías a la comunidad educativa nos han permitido al día de hoy ver sus resultados ante esta situación. Porque como bien hemos conversado, una gran parte de las escuelas y las universidades dominicanas no han cerrado en este proceso, sino que más bien han migrado su actividad al Internet. Y como decía Darwin, más del 70% de los estudiantes de básica y secundaria al día de hoy permanecen conectados a través de plataformas educativas que han sido puestas en marcha por el Ministerio de Educación y siguen recibiendo la orientación y las tutorías por diferentes medios, ya sea por educación en línea, EduPlan, Inteligencia Quisqueya o Informática Prepara. Y hemos estado hablando de estos temas hace mucho tiempo, de un cambio en el modelo pedagógico para producir conocimientos en los estudiantes de educación preuniversitaria utilizando las tecnologías. Para los nativos digitales, nosotros desde República Digital hemos entendido que el inicio de todo es la formación inicial en niños desde temprana edad y obviamente en los centros de formación docente para formar al educador del futuro.
Y vemos con gran satisfacción al día de hoy cómo ya los docentes están utilizando las tecnologías, aunque reconocemos que tenemos todavía grandes desafíos. Y el primer desafío es poder universalizar esta metodología en todas las escuelas y desarrollar las competencias tecnológicas en todos los maestros, trabajando ya en los procesos de enseñanza-aprendizaje en su totalidad. Tenemos también que seguir trabajando en el diseño de estrategias que nos permitan desde, en este caso, el Ministerio de Educación, definir instrumentos que nos ayuden a dar el seguimiento a los estudiantes en su avance pedagógico, en su avance en la escuela, en su avance en el aprendizaje, porque obviamente las tecnologías también nos ayudan en esta dirección. Es decir, que no es solo entrega de dispositivos electrónicos, va más allá, obviamente, de este aspecto que en muchos casos se confunde la transformación digital, pensándose que básicamente al tener ya dispositivos electrónicos, al tener una escuela conectada, con eso ya estamos transformando la educación. Y obviamente en este ámbito, desde el gobierno hemos estado impulsando todo lo que es la educación en comunidad, como bien ustedes han planteado, estos sistemas de apoyo al aprendizaje, la innovación pedagógica y, importante también, la evaluación de los conocimientos, porque la transformación digital trae a la mano este otro componente. Cómo yo primero reorganizo el aula para ambientes más colaborativos, creativos y el uso de recursos digitales, pero a la vez puedo evaluar los conocimientos también de manera distinta. Muchísimas gracias, viceministra. Yo nunca he escondido el hecho de que yo soy un gran admirador del trabajo que se está haciendo en República Digital, independientemente de qué partido político lo esté haciendo. Yo creo que la idea y el concepto de una transformación digital, como usted dijo, es esencial estratégicamente para el futuro de la República Dominicana, como también he dicho anteriormente, que la virtualización de la educación como una herramienta que los profesores puedan tener dentro de su caja de herramientas, ¿no? Además de tener su educación presencial, que tengan herramientas virtuales, eso ya no nos lo quita nadie, como dijo la viceministra. Y quiero también hacer hincapié en una palabra que usted utilizó, viceministra, que es la palabra reconocemos. Yo estaba leyendo un artículo hace unos días sobre una líder de Ohio, del estado de Ohio en Estados Unidos, que es la encargada médica, ¿no? Es la que está dando las pautas médicas. Y cuando participa con el público, ¿no? Explicando cuáles son las estrategias, esa es la palabra que más utiliza. Reconocemos, we acknowledge. Reconocemos que hay problemas, reconocemos que no necesariamente la situación está perfecta, pero yo creo que usted dijo algo que es sumamente importante y que es importante que los educadores lo entiendan también. República Digital no está solamente enfocada en la educación. República Digital está enfocada en una transformación digital a nivel nacional. No es solamente lo que ha hecho, aunque ha hecho mucho en el sector educativo, pero hay que estar claro, es un proceso que conlleva varios niveles de construcción. No es solamente los dispositivos, es el entrenamiento de los profesores. O sea, es un tema complejo y ojalá que pudiéramos elaborar un poquito más de eso más adelante. Ahora vamos a pasar quiero tomarme la libertad de hacerle un par de preguntas. Me voy a dirigir al señor Darwin Caraballo ahora. Darwin, una de las preguntas que tenemos aquí desde la membresía de AINEP y quisiéramos oír tu opinión es si debería existir una estrategia nacional para una educación digital que incluya mejores prácticas y herramientas que todo el sector educativo deba asumir para garantizar una educación viable. Tú sabes que en muchas ocasiones hemos hablado de que hay un sector educativo público y uno privado. Y como decía uno de los panelistas anteriormente, en el espíritu de una colaboración, Educa cree que deberíamos crear algún tipo de estrategia nacional donde podamos todos colaborar para el beneficio de todos, al fin de cuentas. Adelante. De acuerdo. Sí, y es muy buena la pregunta, Anton. Si entendemos a la estrategia como el camino o la construcción de un camino posible a un objetivo, yo creo que lo que ha demostrado esta situación que hoy estamos viviendo es que
la diversidad de realidades es tan amplia que contar con una única estrategia puede ser peligroso y conducir a agudizar las desigualdades. Yo creo que lo que sí hay que acordar son los objetivos. Las vías deben conducir a que los estudiantes aprendan, a que adquieran las competencias que les son útiles para la vida, como bien planteaba María Valesca y la viceministra Denia Burgos, y que evidentemente ningún niño quede atrás. Pero la flexibilidad debe estar a la luz del día en estos escenarios, y por lo tanto las estrategias pueden ser múltiples. Y aquí es algo que a los sistemas educativos le cuesta mucho transformarse hacia esa vía, porque si hay algo que había en nuestra cotidianeidad con certezas, era el sistema educativo. Uno sabía a priori qué día comenzaban las clases, cuándo terminaban, cómo eran los horarios, cuándo estaban las vacaciones, cuándo venían las pruebas nacionales. Todo estaba perfectamente tabulado y por lo tanto el sistema educativo era un sistema donde la certidumbre imperaba. Esta realidad ha traído por novedad el imperio de la certidumbre. Y esto ha desatado algunas cuestiones que tienen aspectos negativos, como los que mencionaban los colegas, por ejemplo, el vínculo a las desigualdades que quedan expuestas porque no son consecuencia de esta situación, pero obviamente la situación las pone bajo la lupa, las sube al escenario y las pone bajo los focos de atención. Pero lo que sí es cierto es esta necesidad de abrir a la capacidad de creatividad y de invención del maestro dominicano. Y yo quiero destacar en esto lo mucho y lo bueno que estamos viendo cuando al docente dominicano se lo ha puesto en esta situación de tener que resolver y cómo ha sido capaz de echar mano a los recursos con que cuenta, porque no olvidemos que la tecnología no deja de ser un recurso más, un recurso potente, claramente insustituible en el mundo en el que hoy vivimos, pero no puede ser un fin en sí mismo, es un medio para el aprendizaje. Y los profesores hoy, incluso en los contextos más vulnerables, están recurriendo a una tecnología que hoy está en todos los hogares, por más pobre que sea, que es el WhatsApp. Y a través del WhatsApp incluso se están venciendo las fronteras de aquellos padres que no pueden leer porque están recibiendo archivos de audio. Y sí, nos estamos encontrando en este momento con un reforzamiento del vínculo familia, estudiante, escuela, que era inesperado y que era un efecto no previsto de esta situación, un efecto de todos los malos que estamos soportando, un efecto positivo que vale la pena destacar en el sistema educativo. Así que yo creo que este no es momento para estrategias únicas, es momento para objetivos únicos, objetivos fuertes, objetivos de verdadero desafío para el país, que es que todos los niños puedan aprender. Pero allá estarán los que pueden hacerlo a través de las plataformas basadas en fibra óptica y en altas velocidades y con las plataformas más robustas, y aquellos en que tienen que echar mano a estrategias más creativas, más innovadoras, pero que igualmente puedan aprender. Ese es el gran desafío. Muchas gracias, Darwin. Yo creo que tú sabes que esos son temas muy, muy complicados, que me gustaría también que elaboráramos un poquito más adelante, el tema de la desigualdad y qué podemos hacer todos los actores para compartir esa responsabilidad. Viceministra Burgos, voy con usted con una pregunta ahora. ¿Se verá el currículum académico impactado por la educación virtual? Sabiendo que los horarios virtuales están concebidos con una carga horaria menor a los horarios presenciales y que en un horario presencial caben más asignaturas electivas, ¿se pudiera decir que habrá prioridad para los contenidos principales? O puesto de otra manera, viceministra, uno de los temas que estamos viendo los institutos educativos privados es que al inicio de la educación virtual tratamos básicamente de traspasar el contenido presencial a una modalidad virtual, ya sea vía Zoom, esto, lo otro. Y obviamente, dependiendo de la edad de los niños y sus capacidades de atención, nos dimos cuenta que no era factible. Entonces, quisiera saber su punto de vista desde el Ministerio de Educación, si ustedes vislumbran o entienden que
que debamos revisar el currículum o si el mismo currículum virtual se deba tener algún tipo de revisión. No se escucha, ministra. Tiene que quitar el mute. Bien. Ya. Sí, ¿se escucha? Bien, gracias. Sí. Lo primero que tenemos que ver es que estamos pensando en horarios en dos contextos que son diferentes. Recuerden que una de las características de la educación virtual, si nos metemos de lleno en la educación virtual, una de las características es que los horarios son flexibles. ¿Por qué? Porque los contenidos siempre están ahí. Los estudiantes pueden acceder en cualquier momento a ellos. No es igual que cuando estamos en un salón de clase, que está el profesor, son 45 minutos y ahí ya nos vamos. Si nos metemos en una modalidad virtual de la educación, tenemos que saber que hay retos que tenemos que enfrentar, pero que también hay muchas facilidades para los estudiantes, incluso para potencializar ese currículum por competencia. Porque una de las cosas que hace la educación virtual es potencializar las competencias en los estudiantes, las habilidades y las destrezas. Y no creo que tengamos algún problema con priorizar los contenidos por la limitación del horario, porque esos contenidos están ahí, el estudiante va a poder acceder a ellos cuando él quiera. Él va a tener acceso también a comunicarse directamente con el profesor, a que el profesor lo retroalimente o a que coordinen alguna tutoría. Eso es en un contexto virtual. Nosotros tenemos grandes retos para llegar hasta ahí. Tenemos grandes retos y en esos estamos trabajando, en esos retos que tenemos. Y que, bueno, Soraima se refirió a ello, pero ya tenemos un camino recorrido, Antón, como decía la viceministra Soraima. O sea, si hoy podemos felicitar a los maestros, al sistema educativo, porque pudo buscar alternativas rápidas, eso se debe a que hay experiencias que se han venido trabajando poco a poco con el sector magisterial. República Digital abrió una serie de oportunidades para muchos maestros desde su primera fase. Y déjame decirte que nosotros recibimos un reconocimiento por el programa de formación de República Digital por el Banco Mundial en una actividad en la que participaron una serie de países. Entonces, no creo que si llegamos a un contexto virtual tal y cual lo estamos planificando, el tema del horario para tener los contenidos, como tú dijiste, priorizados, algunos contenidos, sea el tema del horario no va a ser como la limitante, no va a ser la limitante. O sea, ¿usted entiende entonces que los estudiantes van a tener la capacidad de manejar los diferentes contenidos? O sea, no habría, por ejemplo, no habría que limitar el contenido solamente a lengua materna y matemáticas, por decir, pues, Nora, en la idea de, bueno, por lo menos hagamos estas dos materias 100% completas. ¿Se entiende que se podría manejar todo entonces? En el momento actual, que es un momento de contingencia, priorizamos sí. Contenido. Ahora, en el momento en que el sistema educativo se aboque a una modalidad virtual, que entiendo que será en principio en algunas asignaturas, porque hay muchas lagunas que tenemos que ir llenando, hay muchos aprendizajes que tenemos que concretizar, pero si nos metemos de lleno, el horario no sería diferencia, porque los contenidos van a estar ahí. Los contenidos van a estar, lo que le va a facilitar al estudiante trabajar con diferentes asignaturas al mismo tiempo. Muchas gracias, viceministra. Yo creo que más adelante también, yo sé que hay muchas preguntas sobre, bueno, cómo va el sector educativo público manejar un regreso a clases
del año escolar nuevo, me refiero 2020-2021, si hay que regresar en la modalidad virtual, ya obviamente no de sorpresa, pero de una manera planificada. Ojalá podamos tener tiempo al final de conversar un poquito sobre eso. Ahora le voy a dirigir la palabra a María Waleska Álvarez. María Waleska, la pregunta que te tengo a ti es, ¿consideras que es el momento de cambiar los paradigmas tradicionales de la educación dominicana desde el punto de vista del empresariado y desde el punto de vista de una empresa tecnológica? ¿Tenemos una oportunidad ahora para cambiar paradigmas o aprovechar el paradigma? Mira, la respuesta es que no tenemos opción. Si podemos rescatar algunos aprendizajes de lo que han sido estas semanas de experiencia, debemos partir del hecho y plantearnos que esta es nuestra nueva realidad. Lo que nosotros conocíamos como la forma regular de operar antes de COVID no va a existir más. Por varias razones. Las empresas hemos aprendido que trabajar desde la casa funciona y funciona muy bien, de hecho. Cuando nosotros vemos en perspectiva, solo para hablar de lo que son los servicios esenciales, si sacáramos de un lado el componente tecnológico y nos refiriéramos a lo que han sido los componentes esenciales del sector privado, como son los servicios de telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios de salud, los servicios de seguros, alimentos y bebidas. Cuando nosotros miramos la realidad del sector empresarial, en sectores como estos que hemos tenido que mantener nuestras operaciones 24/7 a pesar de la pandemia, más del 70% de nuestros colaboradores están hoy en día trabajando desde casa. Y de manera presencial, solo están en sitio aquellos que por la naturaleza de sus funciones necesitamos tener de manera presencial dentro de nuestras facilidades, oficinas, sucursales y centros de atención al cliente. Pero en general, la gran mayoría de la empleomanía que depende de nosotros como sector privado está trabajando de forma remota. Eso nos da varias indicaciones. No vamos a volver a trabajar de la manera regular como lo hacíamos. La gran mayoría de las empresas han identificado que el teletrabajo es una forma muy eficiente para equilibrar muchos temas asociados a nuestra productividad y eficiencia. Luego también hay un componente de que como sector privado estamos llamados a mantener y a garantizar la salud de nuestros colaboradores. Y para esto va a ser necesario aplicar el distanciamiento social de manera permanente en los próximos meses y quién sabe si años, lo cual nos obliga de manera importante a mantener el teletrabajo como una de las políticas que ya estamos empezando a definir. Eso trae consigo varios retos desde el punto de vista de la educación. Trae el reto de que los profesionales que estamos demandando tienen que ser profesionales muy integrales. Viene el reto de que estamos trabajando en función de resultados, ya no por un horario, ya no por una dirección directa, no por una supervisión presencial. Cuando hablamos de administrar y de llevar a cabo la operación completa de empresas como son los bancos, las empresas de salud, las aseguradoras, las empresas de tecnología, las empresas de retail, los grandes comercios, gestionar y administrar una empresa de manera remota tiene retos importantes. Y uno de los principales retos está asociado precisamente a las características del talento humano que lo respalda. Por lo cual, esa necesidad de que esa educación que vamos a empezar a impartir para niños y a niñas respondan a una realidad económica que llegó para quedarse. Así que, si me planteas una pregunta como la que me has hecho, Antón, yo creo que no tenemos opción. La respuesta en ese sentido es que estamos obligados necesariamente a sobreponernos a esos paradigmas que teníamos. Ya esto dejó de ser una opción, un tema que debemos de analizar. Es el momento donde forzosamente, en cuestión de semanas, nos hemos visto en la obligación de adelantarnos a procesos que pudo haber tomado años y hemos tenido que hacerlo en cuestión de semanas. Eso obliga a repensar el sistema educativo en esa misma perspectiva. Tú sabes que a mí me encanta la realidad con la que tú hablas, porque yo creo que los educadores que te están escuchando, yo espero que hagan caso a las alertas que tú estás expresando sobre la necesidad esta de alinear lo que estamos produciendo en los colegios. Y muy importante para mí,
es que si el sector empresarial, que ha cambiado obviamente, ¿no?, a teletrabajo y todo ese tipo de cosas, ha tenido que adaptarse a la realidad, como también lo han hecho los colegios y la escuela pública lo han hecho o lo están tratando de hacer. Sin embargo, yo no estoy cuestionando de si los colegios lo están haciendo o no. Lo que me estoy cuestionando es si debemos más adelante realmente repensar y preguntar qué es lo que estamos educando, qué es lo que estamos enseñando en estos colegios y que esté esa educación alineada a las necesidades del sector empresarial. Porque si algo es muy cierto, el sector empresarial en un periodo de tiempo muy corto tuvo que hacer ese brinco, ¿no, verdad?, hacia la realidad que hoy vivimos, que comparto contigo el pensar de que esto no va a desaparecer del todo. Esperemos que mejore sustancialmente, pero creo que es algo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto. Y si una cosa se ha demostrado es la resiliencia del sector empresarial, pero también del sector educativo y de todos los diferentes sectores del país que han podido ajustarse a esta realidad. Eso a mí me da un poquito de optimismo sobre lo que pudiéramos hacer si ponemos el cerebro en esto a resolver problemas. Me dirijo ahora a la viceministra Soraima Cuello con la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita en su estimación para que tengamos una accesibilidad digital a nivel nacional, recursos y líneas de conectividad para la educación dominicana? En el marco del desarrollo profesional de los docentes, en el uso apropiado y efectivo de estas plataformas y las tecnologías disponibles, ¿existe un plan o una estrategia nacional desde el punto de vista de República Digital? La viceministra Burgos ya hizo un comentario sobre el desarrollo profesional que tienen los docentes y me alegro mucho de escuchar eso, pero esta es una de las inquietudes que viene dirigida para usted. Bueno, muy bien. Como bien señalas, Antón, cuando hablamos de accesibilidad digital, ciertamente estamos trabajando en dos líneas de acción. La primera está relacionada a los recursos y la otra, la parte de infraestructura. En lo que tiene que ver con recursos, nosotros hemos estado dotando de computadores, como ya se conocen, pizarras digitales en las aulas, de servidores en los centros educativos y obviamente de todo lo que es un proceso de planificación, de gestión del cambio y sobre todo de inclusión. Entonces ahí, en materia de recursos, se ha estado trabajando en esa dirección, sumado a la aplicación, obviamente, de las tecnologías educativas digitales. Este es un proceso que ha ido avanzando. La otra gran arista para la accesibilidad digital es la conectividad, como señalabas. Y desde República Digital nosotros hemos estado primero trabajando en un amplio despliegue de la Red Nacional de Fibra Óptica, la cual brindará las facilidades de interconexión entre las provincias y municipios, permitiéndonos así favorecer el acceso a Internet, de forma que con una alianza público-privada no dejemos ninguna localidad sin conexión. Pero también de manera simultánea estamos trabajando para una mayor cobertura con las empresas de telecomunicaciones, buscando cómo a través del uso de esta red nacional de fibra óptica los precios se reducen. El hecho mismo de que ya tengamos unos 1080 puntos Wi-Fi a nivel nacional, que son accesibles de manera gratuita, nos permite también que los estudiantes puedan conectarse fuera de la escuela, porque si bien ya cada una de las escuelas está pasando por este proceso de remoción y de cambio en materia de infraestructura y de conectividad también para disponer de Wi-Fi dentro de las escuelas, nosotros de manera simultánea a la ciudadanía en general les hemos dado esta otra posibilidad de acceso. Entonces, estamos trabajando, ya en este momento el Ministerio de Educación tiene en proceso la contratación para conectar a unas 800 escuelas a nivel nacional. Y sí tenemos una planificación, como bien decía la viceministra Denia, en torno a la parte de cómo educar, cómo formar, cómo desarrollar a los docentes en esta dirección. Y como ella bien señalaba, ha habido incluso un reconocimiento internacional por el impacto que este programa formativo ha estado teniendo en los docentes dominicanos. Y es un programa bastante amplio
con una capacitación de 148 horas, de las cuales 96 horas son presenciales y 52 en línea, y que incluyen alfabetización digital, evaluación y selección de recursos digitales para el aprendizaje alineado al currículum, la planificación, obviamente, con recursos educativos digitales, todo lo relacionado a la plataforma web para la enseñanza, el diseño y creación de recursos educativos digitales para el aprendizaje, es decir, que en este momento cada docente ya tiene el conocimiento, los que están dentro del programa República Digital, de cómo ellos mismos pueden comenzar a crear a partir de su propia experiencia recursos educativos y una plataforma que les permite entre todos compartir estos recursos con otros docentes, además de la elaboración del proyecto de aula con todo lo que es el uso de materiales didácticos para el aprendizaje que ya están disponibles. Entonces, se está trabajando de la mano en ambas direcciones, en el desarrollo profesional, que ha tenido un gran impacto porque el Ministerio de Educación ha diseñado una estrategia que a mí me ha parecido muy adecuada, que es la de identificar los líderes digitales dentro de cada una de las escuelas, y ellos están haciendo también un proceso de acompañamiento a los docentes que no tenían habilidades digitales, y esto ha permitido que ya un profesor, un docente que sí tenía avances importantes en materia de uso de tecnología, entonces de ese apoyo, ese acompañamiento desde su propia experiencia a los demás que están ingresando al programa República Digital. Muchas gracias. Una curiosidad que tengo, viceministra, o sea, ¿el República Digital funcionaría o está funcionando o funcionaría en el futuro como un centro de acopio en términos de habilidades? Es decir, Indotel, las telecomunicaciones, el mismo Ministerio de Educación, o sea, ¿quién se encarga de reunir todos estos actores para llegar al objetivo de que haya esa masificación de conectividad y los equipos y todo eso? Por eso el programa República Digital es una comisión. Tenemos una comisión donde participan todos los actores institucionales que justamente van a permitir esta transformación digital país, que comienza en el aula, obviamente. Entonces, en esta comisión participa el Ministerio de Educación. En la comisión también está el Indotel, está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque si recordamos, los docentes que salen ya egresados de las universidades, nosotros queremos que lleguen a las escuelas y a los colegios privados ya con un conocimiento del uso de las tecnologías para llevarlo al aula. Entonces, estamos a través ya de este ministerio de MESIP coordinando todo lo que es la parte de la formación de los estudiantes de la carrera de educación en las universidades. Y así también nosotros estamos integrando en esta misma comisión a la OCTIC, que nos está apoyando en todo lo que es el proceso también de automatización de las plataformas, incluso en el mismo Ministerio de Educación, para tener recursos digitales, no solo en materia de educación, sino también en los procesos, los procedimientos para ofrecer servicios en línea en materia educativa, y es una combinación de elementos, factores e instituciones que están trabajando en el marco de República Digital con esa misma finalidad, como usted bien señalaba. Qué interesante. Muchas gracias por esa aclaración. Entonces, ahora vamos a pasar a una segunda ronda donde Julia Muñiz, a través del que está en Nueva York, Nora, nos está seleccionando las preguntas de los participantes de la charla de YouTube. Y la primera pregunta que me manda es para ti, Darwin. Por favor, vamos con el señor Darwin Caraballo. La pregunta es la siguiente, Darwin. Pregunta uno de los seguidores. Luego de la pandemia, ¿entiende que debe surgir una alianza público-privada en el marco educativo desde los actores en búsqueda de la mejora de la educación en República Dominicana y tratar de mitigar un poco esa desigualdad que tanto se hace referencia y que mencionabas en tu intervención anterior? Bueno, gracias por la pregunta, una pregunta compleja, pero yo diría que no solamente esperar a después de la pandemia, es durante la pandemia que se requiere ese apoyo público-privado. Hay que destacar lo que decía María Valesca y que coinciden los expertos biólogos y virólogos. La enfermedad de la COVID-19 se va a quedar entre nosotros por lo pronto entre 24 y 36 meses.
no vamos a tener una vacuna o un tratamiento efectivo, y si las medidas de seguridad se relajan, los contagios se van a producir y las muertes van a venir. Y lo hemos visto por la televisión, algunos lo hemos visto muy cercano en las ciudades en las que hemos estado, y por lo tanto esto no es una broma. Y algo muy positivo que trae esta situación es que se ha demostrado que se pueden romper muchas fronteras. Una de las fronteras que se pueden romper es entre lo público y lo privado. Una frontera que podemos romper es entre los profesores que tienen mayores competencias en un área con aquellos que tal vez todavía les falta desarrollo en la materia. Entonces, ¿por qué no aprovechar estas tecnologías para aquellos profesores, por ejemplo, en el área de la matemática, donde hay tanta dificultad, puedan dictar clases teóricas a cientos de muchachos al mismo tiempo, para que luego con su docente ya puedan estar trabajando en la práctica, en la comprensión, en el desarrollo de las actividades? Ha roto las fronteras también de los territorios, de las regiones y de los países al respecto. Entonces, creo que se abre un mundo de oportunidades para que se integren allí al proceso de aprendizaje de maneras alternativas, innovadoras, disruptivas, todos aquellos. Ahora, claramente, para eso hace falta tener acceso. Y allí lo importante que hablaba nuestra viceministra Zoraima Cuello, la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura tecnológica, de seguir dotando de dispositivos a los docentes y acceso a los estudiantes, que no necesariamente tienen que ser dispositivos demasiado robustos o costosos, pero sí que le permite tener y mantener el diálogo con el centro educativo. Y aquí quiero atar este tema con algo que ya ha salido a colación estos días en el debate en República Dominicana, y que a nuestro juicio es un falso dilema. No se puede pensar que hay que financiar a la salud en desmedro de financiar la educación. Nosotros, como actores del sistema educativo, tenemos que hacer un frente común en abroquelar el debate y en blindar los presupuestos educativos para que este sector, que viene ganando en calidad, viene ganando en recursos, se consolide y no se eche por la borda todo lo bueno que se ha hecho. Siempre se dijo que los resultados en educación vienen en el largo plazo. Esto acelera el proceso, pero de ninguna manera es una medida con quitarle recursos al sector educativo para pasar al sector salud, porque el sistema educativo en sí mismo debe ser visto como un complemento, como una contrapartida de la política de salud pública. No hay mejor salud pública que un ciudadano bien educado, que cuide de su higiene, que cuide de su salud para cuidarla de otros, como lo que implica esta situación en la que se vive. No debemos olvidar que para un número muy importante de familias que hoy están siendo afectados económicamente por esta pandemia, la educación es su principal contención social, emocional y alimenticia. Hay una garantía, una seguridad alimentaria que hoy está pasando a través de la escuela. Entonces, yo creo que este es un momento de ampliar la solidaridad, de que aquellos quienes tienen capacidad de proveer al sistema de conocimientos, de recursos, como hay algunos centros educativos privados, por ejemplo, vinculados a INEP, a la institución que hoy nos convoca, de tan alta calidad, que se puedan abrir al sistema también e irradiar esa calidad al resto del sistema. Creo que yo no esperaría a que pase la pandemia, creo que este es el momento, es durante la pandemia, es en la vida con COVID, a la cual tenemos que acostumbrarnos y en la cual las fronteras también entre lo público y lo privado se van a relativizar. Oye, qué linda palabra, y te tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, tanto de que la educación es un soporte al sistema de salud, como también no puedo hablar por todos los colegios, ¿no, verdad? Pero sí puedo hablar por varios, y yo sé que hay sentimos, Darwin, esa responsabilidad social y ese deber de colaborar. Y por favor, cuenta con INEP en cualquier iniciativa en la que podamos colaborar, como esa que explicas. Tengo otra pregunta aquí, viceministra Burgos, para usted, para la viceministra Denia Burgos.
¿Cuáles son las estrategias a implementar desde el Ministerio de Educación para continuar avanzando con la virtualidad educativa para el inicio del año escolar 2020-2021? Está en mute, viceministra. No, silenciar. Perfecto, ahora sí. Lo primero es reconocer, como bien decía María Waleska, de que no podemos volver atrás. Ya dimos un primer paso y hemos aprendido mucho de ese primer paso. Estamos tratando de fortalecer nuestras plataformas y robustecerlas. También de trabajar con conseguir mayores contenidos digitales, mayores accesos a otras plataformas gratuitas, pero también de seguir dotando a nuestros estudiantes de secundaria y a nuestros estudiantes de primaria con los dispositivos que necesitan para trabajar ya de una manera virtualizada. Y a los centros, seguir trabajando con lo que le llamamos su piso digital, que tiene que ver con todo lo referente a conectividad, lo referente a los servidores que deben tener, en donde se instala una gran cantidad de repositorios de contenido. Y mayormente eso, mayormente fortalecer y robustecer todas las plataformas que tienen. Otra estrategia que estamos tratando de implementar ahora para este año escolar es que los libros de texto que desde el año 2008 no teníamos nuevos libros de texto, es que para este año escolar que inicia, esperamos que sea en la primera semana de agosto, esperamos, ya estén muy encaminados, no solo en su formato físico, sino en su formato digital. Y para eso ya iniciamos con las diferentes instituciones que ofertan los libros al ministerio, una serie de conversaciones y se están evaluando los diferentes libros de texto acorde al nuevo currículum por competencia que estamos desarrollando en nuestros centros educativos. Son parte de las cosas que estamos, aparte de una capacitación masiva de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, a través del INAFOCAN, son cosas que ya tenemos escritas, que estamos conversando y que pensamos poner en práctica para el próximo año escolar. Muchas gracias, viceministra. Yo quisiera hacerle la observación o una recomendación, si me lo permite, desde el punto de vista educativo privado. Una de las herramientas esenciales, por ejemplo, en el caso de la educación privada, ha sido una plataforma educativa. Pero una plataforma educativa para gerenciar el aprendizaje, ¿no? Para tener un entorno virtual para los profesores, para los estudiantes y para los padres. En inglés se llama un Learning Management System, un LMS, y creo que es esencial que se vaya identificando, porque yo creo que usted tiene muchas plataformas y mucho contenido y muchos repositorios, y creo que eso está perfecto. Hace falta esa plataforma para luego poder arrancar. Vamos a suponer que tengamos que arrancar de manera virtual en el año escolar próximo, o que tengamos que en algún momento, en noviembre, en diciembre, que volver a digital por una semana, por una razón imprevista. Es muy bueno y les recomendamos tener esa plataforma. Sí, es parte de lo que ya se está haciendo y de lo que está trabajando la Dirección de Tecnología. Son parte de las recomendaciones que ya hemos hecho. Qué bueno, me alegro muchísimo por el ministerio. Esta pregunta va dirigida a la señora María Waleska Álvarez y es la siguiente. ¿Cuál es la disponibilidad o disposición del sector empresarial de apoyar o acompañar en el ámbito educativo, informando cuáles son las competencias profesionales en el mercado laboral y otorgando las oportunidades a los jóvenes que salen de los colegios a insertarse en el mundo laboral?
tú sabes que hablamos de manera muy general y sería muy bueno si pudiéramos alinear, ¿no? De una manera muy clara y empresarial. Mira, esto es lo que necesitamos. Y obviamente creo que es importante también para darle ímpetu a la juventud de que entienda que si logra estas ciertas competencias, bueno, pues va a estar en demanda su trabajo, ¿no? Adelante, María Valesca. La respuesta es que estamos en absoluta disposición y aquí puedo no solo hablar como NAP del Caribe, sino yo tengo el privilegio de formar parte del Comité de Tecnologías de la Cámara Americana de Comercio y desde la Cámara Americana de Comercio, de hecho, creamos el programa de ProATIC el año pasado, que su primer trabajo fue precisamente hacer un levantamiento con todas las empresas que forman parte del Comité de Tecnología, que son más de 25 empresas de diferentes sectores económicos de la sociedad, bancos, aseguros, empresas de tecnología, los rubros principales. Y con estas empresas hicimos un levantamiento de cuáles eran las capacidades y cuáles eran los elementos tanto técnicos como blandos, todo lo que eran las capacidades blandas y las capacidades duras que hoy en día estaban demandando con mayor atención estas empresas para poder hacer frente a los retos de la sociedad económica que tenemos y sobre todo a los procesos propios de transformación que teníamos cada una de las empresas. Con este levantamiento que se hizo con más de 25 empresas, se generó un documento al que llamamos básicamente los requerimientos de talento humano de ese sector privado y que hemos mantenido actualizando de manera constante y continua y que estamos en la mejor disposición de compartirlos con el sector educativo. Yo creo que si algo hemos aprendido de todo este proceso es que colaborar es esencial para poder sobreponernos y sobrepasar los grandes retos que tenemos por delante. Yo creo que de este proceso hemos aprendido que no solamente son necesarias las típicas alianzas público-privadas que conocíamos, esto va mucho más allá de generar los canales de comunicación, de generar realmente alianzas entre sector privado, sector educativo, sectores públicos y privados. Yo creo que para todos es claro que tenemos un solo enemigo en común, que hoy se llama COVID-19, pero mañana puede tener otro nombre. Y dentro de unos meses probablemente pueden ser otros los retos. Pero al final, para poder sobreponernos a todos estos, es necesario trabajar juntos y en los ambientes colaborativos, dejar de un lado los egos y los ánimos de protagonismo y abocarnos a esos objetivos claros que bien mencionaba Darwin en una de sus intervenciones. Si todos tenemos objetivos claros y perseguimos metas comunes como país y como sociedad, nos queda trabajar juntos y en ambientes totalmente colaborativos. Desde el sector privado no tengo la más mínima duda de que tenemos la mayor disposición de trabajar con la comunidad educativa y de contribuir dentro de todo lo que sean nuestras posibilidades para cerrar esas brechas y esas desigualdades y tener una sociedad mucho más próspera. Muchísimas gracias, María Valesca. De acuerdo con todo lo que has dicho. Ojalá, tú sabes, yo te pueda cargar el maletín a tratar de lograr esos objetivos. Cuenta conmigo. Nos lo cargaremos juntos, Antón. Acuérdate que aquí vamos a trabajar juntos. Bueno. Viceministra Soraima Cuello, tengo la última pregunta para usted antes de que pasemos al cierre. Quiero decirle que yo no seleccioné la pregunta es un poquito picante, pero bueno, estamos complaciendo a algunos públicos, ¿okay? Entonces, no se la tome a título personal, no fui yo que la seleccioné. Tranquilo. Dice así, ¿entiende usted que República Digital Educación dio la respuesta a tiempo al sistema educativo ante la pandemia? Y en caso de no poder regresar a las aulas, se refieren de manera presencial, si no podemos regresar a las aulas en agosto, si República Digital tiene un plan de acción en mente. Lo primero es que yo tengo que manifestar mi orgullo por, primero, este gran programa, República Digital. Y creo que, como escuché decir a alguien hace unos días con respecto al tema de salud, ni que lo hubiésemos previsto. Es decir, ¿qué hubiese sido de la educación pública en la República Dominicana sin República Digital? Sin esos más de 300,000 estudiantes que hoy han podido mantenerse conectados, aprendiendo.
hace unos años, apenas 3 años, no teníamos estos recursos, no teníamos más de 28,000 docentes formados con dispositivos electrónicos, no teníamos todos estos avances en materia metodológica, como yo decía anteriormente, de recursos virtuales que se han estado trabajando encabezado por la viceministra Denia Burgos. Y tengo que reconocer y decirlo aquí públicamente, antes de que se suspendieran las clases, ya el Ministerio de Educación tenía un plan para garantizar todo lo que se ha estado llevando a cabo. Es decir, ya se había estado trabajando en cómo mantener la docencia de manera virtual. Si respondió a tiempo, obviamente que sí. Primero, porque ya se habían sentado las bases, había un equipo articulado que ha venido trabajando. Obviamente, el programa no se ha terminado. Como yo decía en un momento, es un proceso. Esperamos que todos los dominicanos y dominicanas apoyen este tipo de iniciativas, porque si en su momento, en este proceso de cambio, tuvimos situaciones de incertidumbre con parte de la sociedad que no entendía la importancia de un programa como este, yo creo que hoy más que nunca se ratifica la clara visión del presidente de la República para impulsar, en este caso, la educación digital, para apoyar y darle, disponer de los recursos financieros, porque todos sabemos que son programas costosos, pero para disponer de este programa como una prioridad. Ustedes saben que ha sido una prioridad del presidente, ahí están los logros, el equipo se ha manejado muy bien. Déjenme decirle que yo conozco personas que incluso todavía no han sido beneficiadas del programa con las tecnologías, con la entrega de los dispositivos, y aún así en las escuelas, como bien señalaba Darwin, creo que era, con celulares en sus casas, los padres están recibiendo las tareas. Y lo digo hasta por una señora que trabaja en mi casa. Sus niños, ella está recibiendo la información. Todavía la escuela donde están sus hijos no ha sido beneficiada con el programa República Digital, porque es un proceso donde se forma el docente, se escoge la escuela, se adecúa la infraestructura, todo lo que yo mencionaba, y ella está recibiendo las tareas por su WhatsApp. Como bien decía Darwin, recibe las tareas por su WhatsApp, acompaña a sus hijos en las clases y no han perdido, verdad, todo este tiempo fuera de las aulas de manera ociosa. Entonces, han superado por lo menos mis expectativas. Aprovecho para reconocerlo. Se ha hecho un trabajo extraordinario y claro que sí, ahí están las muestras. Cuando nosotros comenzamos República Digital, también comenzó con la visión de un proyecto de inclusión, porque yo misma tuve la oportunidad de visitar varios colegios privados en la República Dominicana y ver cómo ya se estaban implementando el uso de las tecnologías en las aulas. Entonces, el poder llevar todo este programa a las escuelas es parte de la inclusión social que ha encabezado el presidente, es decir, que siempre ha tenido en la mente mantener, ¿verdad?, todos los programas, independientemente de la condición social de la persona, activos y vigentes. Entonces, ha sido realmente un gran salto que ha dado la República Dominicana, pero cabe señalar que no hemos concluido. Tenemos en agenda y un cronograma amplio de implementación y hay aspectos que deben seguirse reforzando en la próxima gestión de gobierno. Y yo creo que queda claro que no se está improvisando, ¿no? Como tú decías, es un programa articulado, es algo que ya viene estratégicamente desarrollándose, porque en 2-3 semanas no se hubiera podido armar la logística, ¿no? Bueno, vamos a proceder a dar nuevamente la palabra en el mismo orden, es decir, al señor Darwin Caraballo, luego a la viceministra Burgos, luego a María Waleska Álvarez y finalmente a la viceministra Soraima Cuello. Lo que yo quisiera, por favor, es si me pueden complacer con sus recomendaciones al sector educativo nacional, ya sea si quieren dirigirse al privado, al público o a ambos, con una intervención de 2 minutos, por favor, cada uno, y hacemos esto ya como un cierre de sus participaciones. Adelante, señor Darwin Caraballo. Muchas gracias, Anton. Bueno, la primera recomendación, blindar el presupuesto educativo para que, entre otras cosas, el programa República Digital, que hoy llega a 300.000 niños, como bien lo decía la viceministra Soraima Cuello, pueda llegar al otro 1.7 millones de estudiantes que hoy no tienen esa facilidad y, por lo tanto, ahí vale la pena el reconocimiento y la felicitación a los docentes que están
con sus tecnologías, con sus recursos, pudiendo suplir esta ausencia que debe irse contemplando y reduciéndose en la medida que avance el calendario escolar. La segunda recomendación es aprovechar lo que esta pandemia puso en evidencia, que es que los docentes están bien preparados para asumir el reto de incorporar la tecnología, con sus celulares, con los dispositivos de República Digital, echando mano a otros recursos, la radio y la televisión. Aquí todos los medios son útiles para que el aprendizaje pueda llegar, que ese es el gran objetivo, y confiar en esos docentes que son profesionales de la educación y que pueden hacer las cosas bien. El ministerio, por supuesto, pondrá los estándares, pondrá los objetivos y medirá el desempeño, pero dejar la flexibilidad, porque no podemos estar en estos momentos bajo un esquema de rigidez. Eso sería condenar, agudizar las condiciones de desigualdad. Y por último, un mensaje para la educación privada y sobre todo la vinculada con AINEP, que es la educación con mayor nivel de desarrollo que tiene la República Dominicana, una buena oportunidad para abrirse y compartir lo mucho y lo bueno que están haciendo a nivel de los centros hacia adentro, ahora con el sistema, ahora con las oportunidades que brinda la tecnología, que va a ser muy bienvenido. Creo que se beneficiarán mutuamente de esa interacción público-privada, los estudiantes, los docentes y todo el sistema en su conjunto. El resultado de esta situación debe salir con un sistema educativo más fortalecido, más orientado hacia la calidad y con mejores aprendizajes para los estudiantes. Muchísimas gracias, Darwin. Viceministra Denia Burgos, por favor, su palabra de cierre. ¿Me escuchan? Sí. No quiero terminar sin antes felicitar a los maestros que tan rápidamente acogieron el llamado y las orientaciones del Ministerio de Educación, a los directores distritales, regionales y a los técnicos coordinadores de las diferentes áreas curriculares, porque realmente, y a las direcciones generales del Ministerio de Educación, porque realmente ha sido un trabajo muy arduo, que no ha cesado desde una llamada que recibimos de una persona que está ahí, que está trabajando con nosotros en estas intervenciones, que es la viceministra Zoraima Cuello. Desde la llamada de Zoraima Cuello para ponerse a la orden con todo el programa de República Digital y para que en lo que ella pudiera apoyar, nos apoyaría. Pues nosotros empezamos a trabajar con una comisión del Ministerio de Educación y desde ese primer día hasta ahora no ha cesado el trabajo en el Ministerio de Educación. Todo el mundo ha estado muy atento, por lo que quiero felicitar a todo el personal del ministerio. Quiero también felicitar a los padres porque se han mantenido con sus hijos dándole apoyo con todas las tareas que los maestros han estado enviando. Y también le quiero pedir a los padres que por favor, que no se desesperen, que ya el proceso está llegando a su final, que concluyamos de una manera satisfactoria, lo más feliz posible todos y que tengamos los mejores resultados al final de todo esto. Y también quiero solicitar, como dice Darwin, felicitar a los colegios privados porque también han hecho una buena labor y pedirle que nos mantengamos trabajando unidos, porque esas buenas experiencias que ellos han tenido, especialmente muchos colegios que han continuado no solo con los contenidos que ya se habían dado, sino con los contenidos que a nosotros nos faltaron por dar. Ese 30% que nos faltó a nosotros, ustedes siguieron trabajándolo. Así que nos gustaría que más adelante poder compartir con ustedes las experiencias y podernos fortalecer mutuamente. Agradecer a Antón la invitación y a todos los compañeros que han estado con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, viceministra. Señora María Gualesca Álvarez, sus palabras. Bueno, yo me sumo a todas las felicitaciones y los agradecimientos que han compartido mis colegas. De manera especial, sí quiero felicitar a AINEP y a todos sus miembros por el liderazgo y por la oportunidad de tener este tipo de conversaciones.
quiero felicitar y agradecer a Julia Muñiz, quien está ahí tras bastidores, haciendo que todo esto sea posible y sobre todo haciendo una coordinación entre muchos de los actores de la sociedad que hoy tenemos que ser parte de la solución. Algunas reflexiones y algunas recomendaciones que quisiera compartir es que nos preparemos para otros retos. Como mencioné en algún momento, hoy el reto se llama COVID-19, pero en unos meses el reto puede ser de otro nombre o una segunda ola, con lo cual yo creo que es necesario replantearnos y repensar bien las estrategias de cómo responder a futuros incidentes, a futuras situaciones de las cuales esta pandemia ha dejado en evidencia que son posibles y que son posibles en el menor tiempo que podamos imaginarnos. Así que tenemos hoy una oportunidad de prepararnos para un futuro donde sabemos que no vamos a estar exentos de que situaciones como estas vuelvan a presentarse. Yo también quisiera compartir como una recomendación que la tecnología es definitivamente una herramienta poderosa y creo que en este proceso ha quedado de evidencia que la educación en línea puede abrir muchísimas puertas, pero sí quiero insistir en que esa tecnología y en que esa educación en línea se haga de forma inteligente y humana. Hay quienes piensan que la tecnología deshumaniza. Sin embargo, si tenemos líderes con un corazón bien puesto en su lugar y si tenemos líderes con la intención y objetivos claves, esa tecnología puede ser lo más humano que tenemos para hacer frente a todos los desafíos que tenemos por delante. Finalmente, mantener una actitud positiva y de colaboración. Creo que todos hemos coincidido en que colaborar y trabajar juntos va a ser una de nuestras mejores herramientas para poder hacer frente a desafíos comunes que tenemos en todos nuestros sectores y en todas nuestras áreas. Mantener esa actitud positiva, yo creo que no hay nada tan contagioso como el entusiasmo y la oportunidad de tener un país y una comunidad educativa mucho más solidaria. Muchísimas gracias, Anthony y Julia, por la invitación. Gracias, María Valesca, por esas bellas palabras. Viceministra Soraima Cuello, con usted concluimos las participaciones. Bueno, un gran compromiso. En mi caso, primero quiero cerrar solicitando que cada uno de los que nos están viendo y que la sociedad en su conjunto pueda empoderarse, exigir que no demos marcha atrás, que no permitamos que nuestro país retroceda en los avances que todos juntos hemos logrado en materia de transformación digital, en el ámbito de la transformación escolar, que cada uno de nosotros seamos los dueños de estos logros, porque en definitiva lo que se obtiene desde el gobierno es un resultado del trabajo conjunto y es para todos los dominicanos y las dominicanas. En segundo lugar, yo quiero recomendar que se mantenga este tipo de intercambios. Y aquí, Antón, Julia, proponer una alianza del sector público y el sector privado para mantener este proceso de compartir las buenas prácticas. Yo creo que de ambos sectores hay mucho que aprender, mucho que sumar, y creo que debe ser un proceso permanente, donde los docentes del sector privado compartan sus experiencias y conocimientos, que yo sé que han acumulado muchísimas a lo largo de este tiempo, y que también lo que ha venido pasando en la administración pública, en educación específicamente, pueda ser visualizado y podamos reconocer las buenas prácticas de ambos sectores. Entonces, este es otro llamado que hago para que esta iniciativa que nos ha permitido poner en contexto todo lo que está haciendo Educa, todo lo que están ustedes haciendo en los colegios privados y lo que desde el gobierno se está impulsando, nos sirva de base para continuar un conversatorio de buenas prácticas que entiendo que al final nos enriquece como país. Y agradecer de nuevo la oportunidad que he recibido de compartir con ustedes este espacio. De verdad que ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora y espero que todos los que se han conectado también sientan la misma satisfacción de que han hecho una inversión correcta, de que no tenemos un distanciamiento social, solo físico, porque estábamos cerca utilizando las tecnologías. Así que muchísimas gracias. Para mí es muy importante, muchas gracias, viceministra, por su palabra. Para mí es muy importante
faltando 7 minutos para concluir nuestro webinar, porque estoy muy orgulloso que pudimos mantener el tiempo, no lo puedo creer todavía, pero solamente quería decir que para los educadores que nos siguen, y espero que también hayan más personas viendo la transmisión, y obviamente esto va a quedar grabado, yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de que hay actores como ustedes en el sector educativo dominicano, que por lo menos a mí me da, como dice Waleska, un optimismo, porque sé que hay esa buena voluntad y sé que el corazón también, como dice Waleska, está en el lugar adecuado para que tratemos de lograr esos objetivos. Yo me voy con 3 palabras, repitieron muchas aquí: flexibilidad, colaboración y, como dijo doña Denia, que yo creo que es muy importante, paciencia. Es un proceso y se está haciendo lo que todos podemos dentro de las limitantes que tenemos. Voy a concluir leyendo un pequeño párrafo que me dio mi jefa, doctora Julia Muñiz, para no quedar mal con ella. En nombre de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, agradecemos la participación de nuestros panelistas, el señor Darwin Caraballo, la viceministra Denia Burgos, la señora María Waleska Álvarez y la viceministra Soraima Cuello. Honrados de corazón de contar con un panel como ustedes. También a todas las personas que nos dedicaron la tarde de hoy para sintonizar y escucharnos. Gracias por su tiempo, sus aportes y sus preguntas. Esta actividad queda grabada en el canal de YouTube de AINEP, así que la pueden compartir con sus colaboradores y sus amigos. Les deseo a todos un feliz resto de la tarde y recuerden quedarse en sus casas, y muchas gracias nuevamente a mis panelistas. Buenas tardes. Bye, bye. Bye, buenas tardes.